Casera con ureasa básicamente lo que busca es determinar la cuantificación, bueno, aunque en realidad es una prueba cualitativa, es muy indirecta, de esta reacción. Esta es la urea, ¿cierto? Y la urea, obviamente, en presencia de ureasa, que es una enzima que rompe la urea, como su nombre lo indica, se genera una liberación de amonio. Ese amonio Este amonio va a aumentar en la medida que haya más sustrato o más enzima. ¿Por qué se caracteriza este amonio? Porque es un olor fuerte, es básicamente un olor a orina muy intenso, como lo que huelen las letrinas, por ejemplo, ¿cierto? Los orinales, es ese olor muy fuerte. Donde tenemos presente la urea, por ejemplo, la urea como compuesto, como biomolécula, se encuentra en el producto comercial urea como tal, ¿cierto? Entonces ese precisamente es el que vamos a utilizar para la prueba casera. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos por una parte lo que contiene urea, pero necesitamos también otras sustancias que contengan la enzima ureasa. En la naturaleza muchas cosas contienen ureasa. Por ejemplo, tenemos la orina de animales y de humanos que contiene ureasa, la gallinasa o pollinasa, ¿cierto? Las heces también de otros animales como los equinos, los bovinos, también contiene algunos sustancias como la ureasa, y especialmente los frijoles, pero sobre todo una especie que se llama el frijol Canavalia. Ellos van a contener en su interior la enzima ureasa. Entonces, si tenemos por este lado la urea y por este lado unos sustratos que tienen la enzima ureasa, pues básicamente se va a generar esta reacción y se va a liberar amonio. ¿Qué vamos a hacer con cualquiera de estos que ustedes consigan? Ya sea orina animal o humana, o gallinaza o pollinasa, o heces bovinas o equinas, o frijoles. Yo les recomendaría mucho más los frijoles porque tienen mayor contenido. Entonces lo que se va a hacer es molerlos muy bien en un molino normal de esos de maíz. Y se va a mezclar con urea. Pero entonces vamos a hacer una dilución de la siguiente manera. Cantidades iguales de urea y de cualquiera de estos sustratos. Si meten 100 gramos de este, tienen que meter 100 gramos de frijoles o de gallinaza. Lo muelen muy bien y lo diluyen en una proporción de 1 a 5 en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo meto 200 gramos, es decir, 100 y 100, yo tengo que meter 1 litro de agua por esos 200 gramos que estoy mezclando. Y se va a mezclar muy bien. Obviamente esto va a empezar a generar un olor, que básicamente es indicador de que se está liberando amonio. ¿Cómo se va a comparar? Entonces básicamente vamos a tener un elemento control, ¿cierto? Que van a ser cualquiera de estos que manejemos aquí, puede ser los frijoles. ¿Listo? Entonces tomamos frijoles, los mezclamos con urea y básicamente generamos esa solución con agua para obtener este olor. Y lo vamos a comparar con el tratamiento. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? La muestra de suelo que obtengamos de la finca. Entonces tomamos muestra de suelo, la molemos muy bien y molemos también la urea, las mezclamos en proporciones iguales, si van a ser 100 gramos y 100 gramos, entonces mezclamos esos 200 y le botamos a esos 200 gramos 1 litro de agua, agua normal. ¿Sí? Si pueden agua embotellada mejor, porque a veces el agua de llave de pronto trae un pH diferente en diferentes zonas del país, entonces puede ser agua de botella. Mezclan eso muy bien, ¿cierto? Y eso va a generar un olor. Esta es una prueba totalmente subjetiva, obviamente porque cada persona tiene una forma diferente de captar los olores, pero si es algo que nos va a indicar levemente si existe una alta capacidad del suelo para utilizar este nitrógeno. ¿Para qué sirve la prueba de ureasa? Para ver si un suelo contiene, ojo, microorganismos capaces de utilizar este nitrógeno. La ureasa es una enzima que contienen células animales. Entonces la idea es determinar si en este suelo, en esta muestra de suelo, existen microorganismos que son capaces de utilizar esa urea. Esos microorganismos, al utilizar esta urea, y como ellos tienen la enzima ureasa, pues por procesos metabólicos internos van a liberar amonio. Y es ese amonio el que nos va a dar ese olor como a letrina sucia, como a un baño, ¿cierto? Que huele muy intenso a orina. Eso me va a generar
o me va a indicar una liberación de amonio. En teoría vamos a comparar qué se libera de acá del control, es decir, de la gallinaza o pollinaza o frijoles, les recomiendo frijoles, versus lo que nos va a dar el suelo. Esto, les repito, es una prueba casera, indirecta, ¿cierto? No es exacta, pero sí nos va a dar una pequeña indicación de la actividad de esta enzima en los microorganismos del suelo de la finca que muestremos.